Un placer, Walter, poder estar aquí para compartir este tiempo y para seguir con el tema que comenzamos la semana pasada, que es la alabanza y la adoración, ¿no? Recordemos que la Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre, Sí. y que el Señor nos llama, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes, ¿no? Entonces, ahí habla de proyecto, de propósito, básicamente para la iglesia, para su pueblo, y entonces aquí tenemos que aprender que el tema de la alabanza y la adoración, como vimos, es más que cantar, es más que tocar un instrumento, es más que tener un espacio de tiempo, como a veces he visto en la experiencia de vida que en la iglesia que ha sucedido, que a veces es, bueno, tenemos este espacio de tiempo mientras se prepara el clima para la palabra, o esperamos que para los que llegan tarde. No, es algo mucho más importante, que es cumplir con el propósito por el cual Dios nos llamó. Tal cual. Habíamos quedado en que no es solamente una expresión musical lo que es alabanza y adoración precisamente, sino es una forma de conducir, es una forma de vida que tenemos ante Dios, por supuesto, ¿no? Exacto. Perdón. Y que no se circunscribe solamente a la parte musical, porque uno puede tener una vida de alabanza y adoración sin tocar media nota, sin cantar. Entonces, con sus hechos, pero también hemos visto como, por ejemplo, habla de la adoración celestial en Apocalipsis capítulo 4, y dice que adoraban al Señor diciendo, o sea, con nuestros dichos, con los dichos de nuestra boca, sin entonar, sin tener que preocuparse, uno puede decir, puede adorar a Dios de la manera en que alabamos, de la misma manera en que hablamos, ¿no? Y te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Cuando uno ama a otra persona, no se lo dice cantando solamente, se lo dice y se lo expresa de diferentes maneras, ¿no? Entonces, eso es alabanza y adoración. Pienso en el amor de Dios, ¿no? Que se manifiesta de tantas formas distintas. ¿Por qué nosotros tenemos que establecer una forma para alabarlo a Él, para adorarlo a Él, ¿no? Bien, tiene que ver muchas veces con el desconocimiento, en el sentido de que por eso me gustó traer este tema utilizando las palabras originales, ¿no? Porque las palabras, hemos visto más que nada en hebreo, pero las palabras tanto en hebreo como en griego antiguo, ¿por qué utilizar o buscar las palabras originales? ¿Por qué? Porque resulta que puedes encontrar una expresión más rica que lo que haga es que te dé una visión más amplia de lo que se quiso decir en ese momento, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, y como introducción antes de volver de ir a lo que tenemos para hoy, la palabra carar, que se traduce como alabanza, pero cuando se utilizó la palabra carar, se utilizó para hablar de alabanza, pero la palabra carar habla de un salto emotivo, con un giro, y me acuerdo que hemos hablado de los futbolistas cuando marcaban un gol, que precisamente muchos de ellos daban un salto, giraban, se abrazaban con los compañeros, esa felicidad que se traduce en el caso por un evento deportivo, pero también que se traduce en la acción del rey David de agradecimiento por haber recuperado el arca del pacto. Entonces, eso es alabanza en su expresión. Claro, muchas veces no lo entendemos, y cuando venimos de una
tradicionalidad, una tradición en la forma de alabar, que el culto tiene que ser en forma estabulada, así, de esta manera. Primero 3 canciones rápidas, después lentas, y dividimos todo de esa manera. Un rider de la liturgia. Exacto, Claro. y no es así, y no es así. Entonces, y hoy vamos a ver el tema de la adoración, porque la adoración es básicamente, en una forma simplista, hemos dividido la alabanza, son canciones rápidas, ¿no? Con júbilo, con un buen ritmo, pero la adoración ya es algo más lento. Y esto me hace acordar algo que escuché a un pastor en una red social, que decía que hay adoraciones que es tan difusa, viene con un ritmo muy lento, muy suave, pero es tan difusa su letra que no sabía si estaba adorando a Dios o invitar a bailar a su esposa. Claro. Entonces, el tema de la adoración es que la música acompaña a una letra que expresa algo a Dios, porque la alabanza es hablar acerca de las bondades de Dios. Y la adoración se define como una reverente devoción y lealtad ofrecida a Dios. ¿Lo podemos? Entonces, y de una manera más simplificada, la alabanza es hablar acerca de Dios. Y la adoración es hablarle a Dios. O con Dios, claro. Es una situación más privada, más intimista. Íntima, más. Entonces, y aquí también hay una serie de palabras, tanto en hebreo como en griego antiguo, que nos van a ayudar. Vuelvo a repetir, no nos confundamos en que tenemos que estudiar griego o hebreo. Yo no lo estudié, no porque sea malo, simplemente no se dio la oportunidad en la vida. Entonces, pero sí, en este caso, a mí me da los medios modernos, el Internet, me da para investigar y poder enriquecernos, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, una palabra hebrea, que es la palabra shaha, que habla de inclinarse. Adorar, yo puedo adorar inclinándome, postrándome sobre mis rodillas, tocando la frente con el suelo. Es algo que muchas veces vemos en algunas películas. Recordemos que cuando vemos películas o series, tienen gente estudiosa de los usos y costumbres de la época que ellos quieren representar, y que muchas veces vemos que en Oriente la gente se postraba delante de reyes y tocaban la frente porque era una forma de reverenciar. Entonces esa palabra, shaha, también se la usaba para mostrar esa adoración en reverencia a Dios. Tengo una pregunta medio difícil. ¿Crees que se ha ido desdibujando, despintando a través de los siglos esa, no le llamamos liturgia, sino esa forma de adorar, como que se ha ido adaptando a tiempos modernos? Posiblemente. Lo que pasa que creo que en el programa anterior hemos hablado de que a veces surge en el corazón de ciertas personas hacer cosas, y como Mical, la esposa de David, lo miró y lo menospreció en su corazón lo que su esposo estaba haciendo, pero su esposo estaba haciendo algo de corazón. Y recordemos que Dios dice que Dios mira el corazón. Tal cual. Entonces, y quizás hay gente que siente en su corazón arrodillarse delante de Dios y postrarse. ¿Y quién soy yo para juzgarlo si es alguien que busca hacer espectáculo? Porque también entiendo y he visto gente que pude discernir que lo que estaban haciendo era puro espectáculo hacia los demás, hacerse ver. Pero eso solamente el Espíritu te da
cuando te toca a ti juzgar una cosa u otra. Pero si no, ¿quién soy yo para juzgar si... Seguro, no podemos coartar lo que el Espíritu de Dios nos da como libertad para movernos, ¿no? Exacto. Entonces, esto me acuerdo, por ejemplo, Génesis 22, 5, habla de cuando Abraham fue a ofrecer sacrificio y habla de adoración. Y ahí está la palabra shaja, ¿no? Que, digamos, Abraham en un momento dice... Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ese adoraremos es la palabra shaja. Iremos y nos postraremos delante de Dios. Eso es lo que significa. Y yo creo que hay momentos donde uno siente postrarse delante de Dios. El problema aquí radica en si yo solamente siento postrarme delante de Dios, delante de los demás, que en mi vida personal yo no me postro delante de Dios. Wow. Ahí hay una ambigüedad que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, dejemos cada uno con su conciencia, ¿no? Sí. Entonces, pero hay otra palabra en griego, la palabra proskuneo, que significa besar la mano de alguien en señal de reverencia. Y también habla de arrodillarse, postrándose para rendir tributo. Es la palabra más usada en el Nuevo Testamento para hablar de alabanza. La palabra proskuneo. Vamos a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, no sé si lo tienes ahí. Sí, lo tengo a mano. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bien, por eso el Señor, fíjate que la palabra proskuneo habla de besar la mano en forma de reverencia. Pero hay una escena maravillosa en la vida de Jesús, donde una mujer que era conocida por su actividad promiscua, sexual, se le acercó y besaba los pies del Señor, no la mano, los pies. Y lloraba sobre los pies de Jesús y lo enjugaba con sus cabellos. Rompió el protocolo. Totalmente fuera de lugar y fuera del protocolo. El protocolo era que un sirviente de la casa le lavara los pies al invitado, pero nunca una mujer y prostituta. Era como un insulto. Sin embargo, el Señor se regocijó en eso, porque lo que vio fue el corazón de esta mujer. Lo que al Señor le llamó la atención fue el corazón de esta mujer. Entonces, imagínate si la adoración es besarle la mano, ¿cuánto más es besarle los pies? Antepuso su corazón a todo lo que mostraban como si fuera un protocolo, una cuestión... Por eso es importante el hecho de no caer, y vuelvo quizás al nombre Mical, a no caer en ser menospreciadores de lo que el Señor aprecia. Bien. De perder la visión que el Señor tenía. El Señor se agradó de David, aunque por ese salto se le vieran las vergüenzas, los calzoncillos. Pero se agradó de David. El Señor se agradó de esta mujer que le besaba los pies y lloraba con sus cabellos. Al Señor no se le pasó por alto, si éste supiera. Y dijeron, ¿no? En su corazón, cavilaban en su corazón, ¿quién es esta mujer? Y el Señor sabía, porque después les dijo, les dio a entender que Él la conocía, pero conocía verdaderamente lo que pasaba en su corazón. Entonces,
una de las cosas que tenemos que encontrar es, por un lado, honestidad y sinceridad en nuestra adoración a Dios, y por otro lado, no caer en el espíritu de Mical, no caer en ese espíritu de juzgar a los demás. ¿Cómo voy a juzgar? ¿Cómo? Permíteme que haga esto. ¿Cómo puedo juzgar yo tu acción de cómo amar o expresarle tu amor a tu esposa? Claro, claro. Porque es una cuestión personal, es una cuestión íntima, es algo que de repente se establece precisamente en esa comunión, en ese vínculo personal, en esa exacto. relación personal. Y es una exteriorización de la fe también, ¿no? Claro. Lo que podemos observar en cada uno de los versículos bíblicos. Entonces, hay otra palabra en griego que es latreuo, y que significa servir. Y en el Nuevo Testamento significa rendir un honor o servicio. Entonces, adoramos al Señor con nuestro servicio. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. No sé si lo tienes por ahí. Lo buscamos, lo tenemos acá todos los versículos. Sí, porque es muy importante, y te voy a contar algo mientras tú lo buscas. Sí, sí. Yo me gozo en la iglesia que pastoreo cuando veo a hermanos que están en su labor como ujieres o en su labor preparando cosas, porque me gozo porque los veo trabajar o preparando su trabajo adorando, compaginan. Yo he visto muchas veces a ujieres que parecen más que fuesen el servicio secreto de Estados Unidos, ¿no? La CIA. La CIA ahí cuidando las cosas. Y bueno, pero yo me puedo gozar en ver a esos hermanos que mientras ayer sucedió que no había más sitio, entonces tenían que poner sillas. Entonces, mientras ponían las sillas, estaban adorando a Dios mientras ponían sillas y acomodaban a la gente que iba llegando. Claro. Entonces, y eso es maravilloso. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, cuando sacrificamos nuestro tiempo, sacrificamos nuestras fuerzas, cuando sacrificamos de lo nuestro, lo hacemos en servicio, pero ese servicio es adoración. Ese servicio es adoración. Es estar en comunión y en la sintonía precisamente de lo que Dios pone como amor, o sea, que nosotros tomemos del amor de Dios y expresarlo en el servicio, ¿no? Exacto. Y cuando visitas a alguien que está enfermo, ese es un acto de adoración a Dios, porque aparte estás dejando de tu tiempo, estás dejando de tu descanso, estás dejando cosas personales por amor a Dios y amor al prójimo. Porque es así. Y eso es un acto de adoración. Vamos, no sé si tienes por ahí Isaías 29:13, porque tenemos que entender que la adoración no es un ritual que se practica dentro de la iglesia solamente, sino que la adoración es un estilo de vida. Y por lo tanto, lo que debemos vivir en la iglesia es en forma común, todos juntos, lo que vivimos en forma personal, en nuestro estilo de vida. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, aquí Dios le está reprochando esa dualidad. O sea, en lo privado no tengo tu adoración, pero sí en público. O sea, lo que estás viviendo es una hipocresía.
Claro. Suena fuerte, pero la palabra hipócrita viene del teatro griego donde se ponían la máscara del llanto y la máscara de la risa. Entonces, y se adoptó esa palabra para manifestar quien tiene dos actitudes diferentes en circunstancias diferentes. Es un hipócrita. O lo haces de corazón o lo haces te aprendiste la lección de repente. Claro, entonces, si tú eres adorador solamente en el culto, pero no tienes una vida de adoración en tu casa, eso es una hipocresía. Y eso es lo que en definitiva le estaba reprochando. Tremendo. 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 Ahora, en el Antiguo Testamento, recordemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. O sea que yo sé que no va a ser fácil, no es fácil. Proyectar aquí. una sombra. Proyectar una sombra, exacto. La sombra te deja vislumbrar la figura. Eso es lo que significa. Correcto. Que la sombra de algo, si yo pongo mi mano aquí, no va a aparecer una sombra, pero en general, como viene la iluminación, sobre el suelo está proyectando una sombra, que deja vislumbrar parte de mi brazo y de mi mano. Deja vislumbrar, no se ve nítidamente, pero deja vislumbrarlo, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento nos enseña los pasos para la intimidad con Dios. Entonces, por ejemplo, el Salmo 100, versículo 4, nos habla de la acción de gracias y la alabanza. Porque Salmo dice, entremos en sus atrios. Servid a Jehová con alegría. Sí, y con acción de gracias. Ante su presencia con regocijo. La acción de gracias y la alabanza son la mejor manera para introducirnos en la presencia de Dios. Y la acción de gracias que no se tiene que resumir a un Thanksgiving, de repente como se celebra en los Estados Unidos, donde, bueno, de repente es todo un protocolo, toda sí. una cuestión de que... El famoso Día de Acción de Gracias, sí, que, ¿no? de repente es un día que en sus inicios el espíritu era bueno, pero cuando se transforma en un día que hemos perdido, entonces ahí le cabe, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así. Pero, en fin, la cuestión es que en el Antiguo Testamento dice, cuando se entraba al tabernáculo, se hacía a través de la puerta, entrar en sus puertas con la acción de gracias. La entrada al tabernáculo. Hay gente que muchas veces tiene problemas para entrar en la presencia de Dios o para sentir que entra en la presencia de Dios. Comienza a dar gracias. A dar gracias por lo que Dios hizo, por lo que hace y por lo que hará, porque Pablo decía, al Dios que me libró, que me libra y que me librará. Pero también darle gracias a Dios por lo que Él es. Ayer o antes de ayer estaba escuchando una prédica de alguien que decía, adórale a Dios por lo que Dios va a hacer. Y sí, puede ser, no está mal, pero tenemos que aprender a adorar a Dios por lo que Él es. Es muy profundo lo que estás diciendo, Carlos, porque hay una situación que no debe ser forzada. No debe ser forzada para adorarlo a Dios. Es como que muchas veces tenemos que justificar o decir, bueno, quiero ponerme en esa posición de querer adorarlo precisamente, de alguna forma tengo que entrar en la presencia de Dios. Y quizás es inmediato, instantáneo, en cada uno opera de forma diferente, entrar precisamente en la presencia, ¿no? Sí, la cuestión también es lo que... Hay un dicho muy español que dice, de bien nacido es ser agradecido. Y entonces el desagradecimiento o la falta de agradecer te cierra las puertas. Te cierra las puertas con las personas, en los trabajos,
con los vecinos y aún con la familia. Ujú. ¿Y por qué pensamos que ser desagradecidos con Dios no nos cierra las puertas de su presencia? Wow. Para reflexionar profundamente. Ujú. Entonces, recordemos que nada somos ni nada merecemos. Y si algo tenemos o algo nos fue concedido, es por su gracia. Por lo tanto, de nada puedo presumir, de nada puedo envanecerme, y lo que tenga tengo que estar agradecido. Por eso, primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: dad gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la buena voluntad del Padre para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánto hace que no le das gracias por tu salvación? ¿Cuánto hace que no le das gracias por haberte perdonado los pecados? ¿Cuánto hace que no le das gracias por haberte escogido, a pesar de que no lo merecías, que estamos en la época del yo me lo merezco? ¿Y sabes qué es lo que te mereces? Que te parte un rayo. Que te parte un rayo, de verdad, eso es lo que nos merecemos por nuestro pecado. No se tiene en cuenta lo que es la gracia ni la misericordia, ninguna de las dos Claro. cosas. Entonces, cuando verdaderamente nos damos cuenta de todo eso, tiene que brotar el agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, pero también gracias por lo que eres. Eres mi Padre amado. Eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Sabe? Una de las cosas que aprendí es muchos de los salmos, dejar de leerlos en tercera persona y leerlos en primera persona. Ujú. En primera persona. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O alguno de los otros. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Ujú. En lugares de delicados pastos me pastorearás. O sea, dejar de hacerlo en tercera persona o en otra persona y hacerlo en mi relación personal. Y vivenciarlo en el presente. Exacto. El Señor es mi Y- pastor, nada me falta. Yo ya lo tengo a Él y no me falta más nada. Exacto. La famosa adoración que se está cantando: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Tesoro. Podemos vivirlo. Ujú. Entonces, ¿qué nos falta? Muchas veces dar gracias y darnos cuenta. Dar gracias. Aparte, esto no es un tip, no quiero dar un tip, pero yo lo vivo, lo digo en forma personal esto, ni tampoco es una cuestión mecánica o repetitiva, pero lo primero que hago al abrir los ojos a la mañana es dar gracias. Gracias, Señor, porque me estás permitiendo un día más de vida, un día más que puedo enfrentar, un día más que podemos hacer cosas, un día más que podemos bendecir a nuestros semejantes, ¿no? Sí. Ahora, después, hay mucho, pero no me quiero dedicar a aspectos teológicos y contarte que hasta ahí llegaba, pero después llegaba el pueblo, pero después entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, nada Al más. lugar santísimo, claro. Sí, pero después estaba el lugar santo, donde en el lugar santo se encontraba, estamos hablando del tabernáculo, se encontraban tres muebles: el candelabro, que representa la luz de Dios; la mesa de los panes de la proposición, que representa la comunión con Dios; su palabra, que satisface nuestra hambre; y el altar del incienso, que representa la oración y la adoración. En este lugar, el adorador, en este caso el sacerdote, comenzaba a disfrutar de la cercanía con Dios. Y en este lugar es donde nos damos cuenta de que la presencia de Dios está cerca de nosotros. Nos acercamos al Señor con palabras. Nos acercamos al Señor con gratitud, reconociendo lo que Él es. Él es Dios. Él es el Señor. Entonces, en la medida que lo comenzamos a hacer, comenzamos a darle el valor y el peso que tiene cada palabra. ¿Qué significa? Que Él es Dios. Comienzas a darte cuenta que estás reconociendo que Él está por sobre todo, que Él es Señor,
que Él es el dueño, el amo de todo, incluso de mi vida. Son cosas que a veces los decimos, pero es como que no nos damos cuenta y entendemos el peso y el valor de cada palabra. Pues sabes que me viene una imagen a la mente. Hablamos del Rey de Reyes, pero no nos comportamos como cortesanos a veces, ¿no? O sea, no estamos en una corte ante el rey. El rey, ¿quién soy yo? Estoy ante el rey. Muchas veces uno ve gente que está cerca de un personaje público conocido y se vuelve loco, todavía no lo puedo creer, y llora y se emociona. Y nosotros a veces somos tan impasibles delante del Dios vivo, delante de su trono. Entonces, por eso el Señor dice, este pueblo, y creo que estamos hablando, y yo creo que proféticamente Dios, Dios está usando nuestra vida de forma profética para llamar la atención y dice, este pueblo de labios me honra. Y Dios te diría, ¿hasta cuándo me honrarás de labios solamente? Y no en espíritu y en verdad. Y no con todo tu corazón. Wow, para contener el aliento realmente. Y después está el lugar santísimo. Ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año solamente. Dice que ahí se hallaba el arca del pacto con el propiciatorio. Allí no entraba la luz natural y la luz del candelabro se encontraba detrás del velo. Y la gloria de Dios, o sea, la Shekinah, que conocemos como, brillaba en ese mismo lugar. Y en el lugar santísimo el sacerdote entraba a la misma presencia del Dios viviente. Hasta que entremos en ese sitio por el Espíritu Santo no podemos decir que hemos estado en la presencia del Señor. Si somos agradecidos, si adoramos a Dios de todo corazón, indudablemente llegará el momento donde sí entraremos en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se hará palpable, manifiesta. Sentirás su presencia, su amor. Por un lado sentirás todos tus pecados, sentirás lo poco que eres, y por otro lado sentirás cuánto te ama. Cuánto te ama. Y que Él está contigo. Y entonces comenzará a ver ese diálogo de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. Y Dios quiere hablarle a nuestro espíritu. Entonces uno comenzará a vivir esa experiencia, que hay algunos que siento dentro de mi espíritu que están diciendo, yo me puedo pasar un tiempo de rodillas, pero no pasa nada, bien. ¿Cuánto es que le agradeces? ¿Cuánto eres de sincero? Yo no puedo medir, no tengo forma de medir tu sinceridad con Dios. Pero sí sé por el mismo Espíritu Santo que Dios es fiel. Y si le buscas, el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y con la diferencia referida al Antiguo Testamento, que no vamos a tener que utilizar una soga con campanitas y demás para ingresar a la presencia de Dios, ¿no? Al lugar santísimo. Que somos aceptos por el sacrificio de su Hijo, ¿no? Sí. Antes era el sacrificio que había que hacer anteriormente, pero ahora por medio de la sangre del Cordero. Entonces, pero hay obstáculos para la vida de alabanza y adoración. Y una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, que hay muchos que ponemos, y digo ponemos porque yo soy uno de ellos, que ponemos excusas por tener un carácter introvertido, tímido, pero cuando eso puedo entender lo que quizás sea en
en público, cuando En otro contexto. en un contexto público, pero en un contexto privado. En un contexto privado, anímate, porque es a tu Padre, a Dios Padre. Entonces, hay obstáculos que hay que vencer, el orgullo y la soberbia, porque Dios dice que Él resiste al soberbio. O sea que tiene, no sé si alguna vez te ha tocado agarrar dos imanes y querer unirlos por polos diferentes. ¿Qué pasó? Se rechazan. Se rechazan. Y por más fuerzas que hagas, no los puedes unir. No hay forma. No hay forma. Esa es la figura que pasa cuando hay orgullo y soberbia. Es una resistencia. Una resistencia. Entonces, y no podemos, y tenemos que luchar con eso, de tal manera que tenemos que decirle, Señor, perdóname, Espíritu Santo, ayúdame. Y cuando hay orgullo y soberbia tendremos que pasar muchas veces por un proceso de Dios, mediante el cual Dios nos humilla. Nos humilla. ¿Por qué? Para que podamos entrar en su presencia, para que podamos disfrutar. El orgulloso y el soberbio no disfruta de la presencia de Dios. No puede disfrutarla. Aparte, si tuviéramos en cuenta todo lo que nuestro Padre Celestial tiene para darnos, ¿sí? Desde su corazón, ¿no? Y nosotros, si vamos a resistirnos, es como que estamos produciendo ese rechazo, esa resistencia a la comunión, al contacto. Exacto. Recordemos que el primer gran adorador, ¿quién fue? David, uno de los grandes adoradores. Satanás. Ah. En el cielo, mucho antes que David, Sí, el inicio. Se paseaba. Pero ¿cuál fue el problema de Satanás? Su orgullo, su soberbia. De tal manera que dice, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Estamos hablando de Isaías 14, del 12 al 16. Está hablando de la caída, que el motivo de su caída fue su orgullo y la soberbia. Y él era un músico porque tenía en sí mismo una orquesta y era el ángel primado de toda la alabanza y la adoración en el cielo. Y sin embargo cayó por el orgullo y la soberbia. Es tan importante entender esto porque, y esto es una advertencia para los músicos, el músico, como todo artista, tiene una cierta tendencia al orgullo y a la soberbia. La soberbia es el deseo de ser aceptado por sobre otros. Claro. Entonces, por eso es tan importante que el músico o el que ministra alabanza sea tratado por Dios. Es importante, porque muchas dicen, no, el pastor, el que predica tiene que ser tratado por Dios, pero el que ministra música y alabanza también. Ese virtuosismo no es para el aplauso, sino para el reconocimiento del Señor. Exacto. Entonces, otra de las cosas que provocan ese rechazo y esa situación es cuando hay pecado. Y el pecado no es confesado. Es difícilmente uno puede entrar en la presencia de Dios con pecado. Tú hablaste recién del sumo sacerdote, que el sacerdote tenía que entrar limpio al santuario. Si no entraba limpio, corría peligro su vida. ¿Por qué? Porque la misma gloria de Dios lo mataba. Entonces hay veces que hay gente que no se da cuenta cuando dice, Señor, queremos ver tu gloria. Sí, pero cuidado, que la gloria de Dios es una santidad que si no vivimos si vivimos ocultando pecados, vivimos una doble vida, esa misma gloria es la que nos puede matar. Y hay algunos que dicen, bueno, qué exageración. No, porque cuando habla de la Santa Cena, advierte de que algunos duermen
por haber participado en la Santa Cena en pecado. Algunos duermen. ¿Qué significa que duermen? ¿Se fueron a dormir una siesta? No. No. Está hablando de una muerte prematura por causa de jugar con las cosas santas de Dios. El Señor mismo lo exhorta a Dios mismo a Moisés que se quite el calzado de sus pies para entrar en un lugar santísimo. ¿No? La tierra que está pisando es tierra santa. Sí. Entonces Dios nos, por ejemplo, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, Él, en los pasos previos que hemos visto, como el tabernáculo como forma, como enseñanza metodológica para poder entrar en la presencia de Dios, tenemos el paso previo de cuando pasamos por el lavacro y limpiarnos de todo pecado. ¿Para qué mantener cosas ocultas? Que no lo vea el hombre, que no lo vea el pastor, no significa que no lo vea Dios. Y si Dios lo ve, ¿por qué ocultar lo que Dios ya sabe? ¿Por qué ocultar lo que Dios ya sabe? Y jugarnos. Entonces ahí es donde entra el agua y lo que hablábamos de los imanes que no se unen, que se resisten. Dios repele ese tipo de cosas. Dios las repele. O cuando torcemos la palabra de Dios para justificar algo que Dios, justificar algo de nuestra vida que Dios dice expresamente que no. Expresamente que no. Yo he escuchado argumentaciones para justificar cosas que son injustificables delante de Dios. Retorcer argumentos, retorcer la palabra, retorcer interpretaciones, retorcerlas de una manera. Seamos honestos con Dios. Sí, Dios es misericordioso. No, Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, pero a veces el orgullo lo que hace es que yo quiero que Dios piense como yo pienso, o sea, lo quiero hacer a mi imagen y semejanza. Fíjate. Yo sé que me vas a decir, es para otro programa lo que te voy a decir yo ahora, pero porque creo que lo hablamos en otro momento, que el humanismo está muy presente en muchos lugares en este tiempo, ¿no? Donde, bueno, es un Dios que me va a dejar hacer esto y, bueno, y lo puedo llegar a pilotear, como se dice en algunos términos, pero no estamos exentos, no estamos fuera del alcance de la óptica de Dios, ¿no? No, ¿sabes qué? Lo que más encontré cuando hay gente que se pone en un plan intelectual y dice, yo pienso que Dios... ¿Y quién te dijo que tienes que pensar? Si Dios ya se manifestó lo que Él quiere, como Él lo quiere, en la palabra. De acuerdo. Entonces, esa soberbia, yo pienso como diciendo, bueno, no. Mira, porque yo entiendo esa actitud soberbia. Cuando el Señor se manifiesta en mi vida, año 1987, y voy a comprar mi primera Biblia a una librería cristiana, agarro y le digo, vengo a comprar una Biblia. Me dice, qué bien, ¿cómo la quieres? Y digo, completa, que no le falte nada. Con mapas y todo, claro. No, si fuese con eso, y me dice, ¿a qué te refieres completa? Que no le falte, pues yo sé que le han quitado libros a la Biblia. Y me fui con una altivez y una soberbia que un hermano que no me conocía, que estaba ahí, me dice, eres nuevo, ¿no? Sí, mira, y con toda humildad empezó a explicarme unas cosas, pero yo sé lo que es ir con la Biblia a la presencia de Dios o vivir con esa soberbia y esa altivez que uno lo sabe todo. Yo pienso, no pienses, obedece. Que sea tu voluntad y no la mía. Exacto. Es lo más parecido a Cristo. Y es lo que verdaderamente adora a Dios. Yo, mira, y ya con esto vamos terminando porque
en el año 1989 apareció por Buenos Aires, por la iglesia que yo estaba, el primer maestro de la palabra que me impactó. Era un venezolano que creo que sigue viviendo, Jorge Porras Benedetti. Uh-huh. Y este hermano enseñó algo un día que me dejó pasmado y dijo algo así como: no hay mayor acto de adoración que sentarse a leer la palabra de Dios con el deseo de que, Señor, tú me estás hablando a mí. Primera de Samuel 3. Tú, Háblame, tu siervo escucha. exacto. Me siento a leer la palabra de Dios con el convencimiento de que Dios me está hablando. Que Dios, no tengo que pensar, elucubrar, hacerme una composición de lugar de cómo sería Dios según mi pensamiento. No, Dios se revela, se muestra a sí mismo a través de la palabra. Y lo único que tengo que hacer es leer, creer y obedecer. Ese es el mayor acto de adoración. Aparte con el plus de, no recuerdo quién dijo esto, pero de tener al autor ahí mismo que te está hablando, ¿no? Sí, porque mientras estamos en ese acto de adoración, el Espíritu Santo es el que nos va abriendo el entendimiento de qué es lo que quiso decir cuando inspiró, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Uh-huh. ¿No? O sea que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que quedó. Entonces Dios los inspiró para revelar, para mostrar lo que Él quería mostrarse, lo que Él no y entonces cuando nosotros vamos y hay cosas que más o menos no entendemos o nos cuesta comprender, el Espíritu Santo mismo es el que, esto es lo que yo quise decir. Esto es lo que yo quería que tú supieras hoy, en el siglo XXI. Aunque fue escrito en el siglo I uh-huh. o en el siglo, XX antes de Cristo. No, sí, pero esto es lo que yo quería, dice el Señor, que tú supieras, porque tú lo necesitas hoy. Ese es el mayor acto de adoración al Señor. Y es maravilloso cómo el Señor se revela en su palabra, ¿no? Cómo internalizamos lo que sale de su palabra, ¿no? De la letra, despegamos la palabra de la letra y podemos tenerla, incorporarla a nuestro espíritu. Sí, a mí me impactó algo que cuando leí por primera vez lo de los valientes de David, que había uno que con una espada mató a tantos que se le quedó la espada fundida en la carne. Tremendo. Entonces yo le dije, Señor, así quiero ser yo. Y una de las cosas que me sucede es que yo muchas veces no es que me sé la Biblia de memoria, porque ni muchísimo menos. He conocido hombres que sí, conocí una vez uno que se la sabía de memoria hasta los puntos y las comas. Pero yo muchísimo menos, pero sí me he dado cuenta que Dios en ese momento escuchó la oración y que me da la inspiración y me trae a memoria versículos bíblicos conforme lo voy necesitando en cada momento. Pero claro, me gusta adorarle leyendo lo que Él dejó escrito. Sí, creo que no sé si lo hablamos en el programa anterior, de la necesidad ante Dios de ponerse en sus manos. Yo me pongo como un instrumento. En tu taller quiero ser, no sé, un martillo, una pinza, una tenaza, lo que vos quieras que sea, pero cuando tengas que usar esa pinza, elegime a mí. Claro. Yo quiero ser ese instrumento en tus manos. Exacto. Y vivir una vida de alabanza y adoración, recordemos, es vivirlo en lo privado y cuando estoy en público, que sea un reflejo de lo que viví en lo privado. Para concluir,
¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo, sí. Nos estamos yendo, gracias por acompañarnos. Hasta aquí la tertulia de amigos por Solidaria TV. Ya saben que si quieren repetir este programa, volver a verlo las veces que ustedes lo consideren, por YouTube Solidaria TV. Y en www.solidariatv.com, allí también nos pueden estar viendo. Gracias. Un placer. Hasta la próxima.